Guillermo Jovan Batista, buen día, ¿cómo estás? Paula te saluda. Buenos días. Ahí está, ¿nos escuchamos bien? ¿Sí? Sí, se escucha bien, sí. Bueno, yo te escucho muy bajito, mientras tanto quiero preguntarte, bueno, varias cosas. Fundamentalmente, ¿cuánto hace, además de estos 20 años que venís desarrollándote en lo que es la genética forense animal? ¿Pero qué es fundamentalmente? Porque lo que conocíamos como genética forense era fundamentalmente la humana. ¿Cómo es que se desprende? Y ustedes, que son el laboratorio, bueno, precursor en esto, empezaron a trabajar con animales. Bueno, como vos mencionás, uno cuando piensa en genética forense piensa en genética de muestras humanas para casos de violaciones, asesinatos, desastres naturales, Ujú. pero muchas veces en este tipo aparecen muestras que no son humanas, que son tanto de origen animal o vegetal y que pueden ser utilizadas, su análisis puede ser utilizada para resolver o para aportar información para que se pueda resolver el caso judicial. Ujú. Los primeros casos empiezan a surgir con evidencias de restos animales o vegetales que quedan en la escena del crimen de casos donde el perjudicado fue alguna persona. Por Ajá. ejemplo, los pelos de la mascota de un muerto, o en la casa o en vehículos donde uno podía relacionar al asesino con el lugar del hecho. Por ejemplo, a un sospechoso se le encontraban pelos de un perro y ese perro, ese perfil genético de esos pelos coincidían con la mascota de la persona Claro. asesinada. Ujú. Posteriormente empezaban a surgir casos donde ya la problemática no era una problemática humana, sino problemática ya sea de, bueno, en nuestro caso, robo de animales, adulteración de alimentos, etcétera, donde ya tráfico de fauna. Claro, bueno, eso te quería preguntar, porque ustedes ya llevan realizadas más de 400 muestras de ADN para bueno, diferentes organismos, sobre todo de Poder Judicial, imagino, en plenos peritajes y demás. Y quería preguntarte fundamentalmente por una figura que se nombra mucho, y es el abigeato, y que tiene que ver con su trabajo. ¿Qué es el abigeato? El abigeato es el robo de animales, especialmente robo de animales de producción, como son bovinos, equinos, ovejas. Normalmente suelen entrar a un establecimiento, fainar uno o unos pocos animales, sacan la carne y dejan los restos del animal. Y después esa carne se decomisan por circuitos ilegales de venta de Ujú. alimentos. O si no, directamente arrean algunos animales, o en casos ya mayores, ha habido casos hasta de robos de camiones de hacienda enteros. Claro, ese es un delito, la figura del abigeato es un delito del cual ustedes después trabajan sobre las muestras de ADN para ver, bueno, coincidencias o no y poder desentramar el tema, ¿no? Claro, normalmente cuando hay una faena en el lugar, se llevan la carne, pero quedan restos, ya sea manchas, Claro. huesos o pelos. Entonces, si el propietario hace la denuncia, ahí la fiscalía empieza a hacer una investigación. Normalmente detectan cuál puede ser el circuito de venta de esa carne robada. Entonces, a nosotros nos envían muestras tomadas en el lugar del hecho y muestras de la carne decomisada. Y Claro. nosotros lo que hacemos es determinar los perfiles genéticos para ver si los dos pertenecen al mismo animal o no. Guillermo, en toda la trayectoria que llevas, estos más de 20 años, y en Argentina puntualmente, ha habido casos resonantes, pero ¿cuáles han sido los que más te han llamado la atención? ¿Qué han encontrado? Por ejemplo, no sé, dentro de hamburguesas que se descubrieron que no tenían solamente carne vacuna, sino carne de caballo y otras cosas. ¿Esto se da en la Argentina también, además de en otros países? Sí, nosotros en hamburguesas no, pero sí hemos detectado, por ejemplo, embutidos que son vendidos como embutidos de cerdo, pero que tienen mezcla de otras especies. Por ejemplo, pollo. Ujú. También hemos detectado quesos que se venden como de cabra o de oveja, justamente
Por un lado porque tienen otras características en cuanto al gusto y la consistencia, pero además porque hay gente que es alérgica a la leche de vaca que compra ese tipo de quesos Claro. y que están adulterados con leche de vaca. Ujú. En eso hemos detectado casos de ese tipo. Bien. Vos sos biólogo, ¿cierto? Pero trabajás más en lo que es veterinaria. Yo soy egresado de biología, Ujú. pero ya hace más de 20 años que trabajo en la Facultad de Ciencia Veterinaria. Claro. ¿Y hay antecedentes? Ya digo, ¿les replican esto que tiene que ver con ser precursores de hacer de esta genética forense animal en el resto del mundo? Sí, no es mucha gente la que trabaja en esta disciplina. De hecho, nosotros hemos sido pioneros, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y formamos parte de un comité internacional donde estandarizamos todo este tipo de tecnología para lo que se llama justamente genética forense no humana. Ujú. Por ejemplo, en este tipo de reuniones participan alrededor de unos 20 laboratorios distribuidos en todo el mundo. Digamos, no es un gran número, es algo, digamos, hay muchísima más gente trabajando en genética forense humana, pero mucho menos Claro, en animal. en- sí. Y en Y este según caso, sí, ah, ¿cómo es el tema, cómo es el procedimiento de ayudar a combatir el robo de ganado con técnicas de la biología molecular? ¿Cómo es el procedimiento de ustedes? Me imagino ir a campo a tomar muestras y después, ¿qué se hace con eso? sí, en general nosotros no tomamos las muestras, sino que lo toma la Fiscalía con la ayuda de la Claro. Policía Científica o las divisiones de delitos rurales. Ellos toman las muestras, siguiendo todos los procedimientos de cadena de custodia, todo lo que digamos para que no se invalide la pericia. Ujú. A nosotros nos solicitan la pericia, nos envían las muestras, nosotros de ahí tratamos de extraer el ADN, dependiendo de qué tan bien conservadas están las muestras o no, uno tiene más éxito o menos éxito, y a partir de ese ADN determinamos el perfil genético y Mm. hacemos las comparaciones. Y finalmente mandamos un informe a la Fiscalía y en base a eso, según cuál sea el resultado, apoya la acusación o no. Claro. Vos sabés que estaba leyendo una entrevista tuya en donde contabas un caso muy raro de una persona que decía que sangraban las paredes de su casa. Me gustaría Sí. que me cuentes esa anécdota porque no Y deja de eso, llamar la atención. cada tanto aparecen casos raros Sí. que decía que salió un fluido de la pared, que era sangre y que era porque el vecino mataba animales del otro lado y era tanta la sangre que pasaba a través de la pared. Mm. ¿Y Pero eso no dónde fue? pudimos, en ese caso no pudimos extraer ADN, no pudimos demostrar que Pero era eso, cierto. ¿a dónde ocurrió eso, Guillermo? ¿Cómo? ¿A dónde ocurrió eso? Fue en la provincia, no recuerdo qué es la localidad, Ujú. pero fue, Pero fue en acá en la... la Argentina, claro. ¿Qué? Sí. Pero sí, aparecen siempre casos raros. A veces hacemos casos también, por ejemplo, para cuando hay doping positivo en caballos. Ha ocurrido casos que ni siquiera nosotros verificamos que la orina positiva sea del caballo que no haya sido cambiada. Ujú. Y nos ha ocurrido, por ejemplo, un caso donde no era ni siquiera orina de caballo, era orina humana. Bueno, entonces nos quedamos tranquilos que en Argentina no han llegado casos en donde las hamburguesas, además de carne vacuna, tengan otro tipo de carne, ¿no? No, en ese caso no. En realidad, digamos, que tenga carne, digamos, de otra especie que sea comestible no es problema. El problema es que no esté declarada en la etiqueta. Porque, digamos, se podría usar cerdo, se podría usar diferentes especies para hacer hamburguesa, pero, digamos, por una lealtad comercial hay que declarar lo que uno le pone adentro. Exacto, no es que esté mal Además, que a haya veces, de carnes diferentes, sino que tiene que estar declarado en la etiqueta que lo ofrece, claro, y además ¿no? hay cuestiones a veces sanitarias, por ejemplo, hay gente que es alérgica a un alimento o a otro, y a veces hay cuestiones religiosas. Digamos, hay gente que profesa alguna religión que no come cerdo, por ejemplo, y hay otros que, como los judíos o los musulmanes, Claro, y los exacto. hindúes no comen carne de vaca. Entonces, uno tiene que declarar lo que realmente usa. Ujú. Ustedes serían como una policía de alimentos, una cuestión así, Claro, de eso ¿no? hacemos incluso a veces certificamos alimentos para empresas que tienen que exportar, porque Claro. según el mercado piden libre de una cosa o libre de otra cosa, de otro. El laboratorio, Guillermo, está ahí en la Universidad de La Plata, ¿no? O Sí, sea, se trabaja sí, desde allí. claro, funciona dentro de la Facultad de Veterinaria, en un instituto que se llama Instituto de Genética Veterinaria, que es de doble dependencia, depende de la universidad y del CONICET.
Perfecto, buenísimo. Te agradecemos mucho el contacto. Queríamos conocer un poquito más sobre genética forense animal y hablar con, bueno, uno de los mejores y de más trayectoria en el país, como sos vos, Guillermo Giambattista. Giambattista, es un nombre difícil. Sí, es complicado. Te mando un saludo grande, un abrazo y bueno, felicitaciones. Y gracias por llamar y por interesarse en el trabajo. Gracias, hasta luego. Hasta luego, chao.